Millonario se sorprende con la impresionante lucha de una mendiga negra que cambió su destino. En un pueblo olvidado, donde los días escurren lentos y las calles guardan secretos que nadie osa mencionar, apareció ella, Rosa, una mujer negra de 79 años, con la piel marcada por el sol y las arrugas talladas por un pasado pesado. Caminaba descalza entre sombras y murmullos. Nadie imaginaba que esa figura frágil, vestida con harapos, llevaba una historia que rompía el silencio con fuerza brutal. Todo explotó cuando Eduardo Martínez, un millonario de ciudad con mirada fría, llegó decidido a comprar cada rincón de ese lugar desgastado. Su plan: convertir el pueblo en un paraíso brillante y sin alma. Pero lo que no esperaba era toparse con Rosa. Dicen que ella luchó como si llevara dentro un huracán. Gritó, se plantó y no pasó desapercibida. Sus ojos negros brillaban con fuego contenido. Su voz temblaba entre furia y dolor, y su presencia dejó a todos sin aliento. Era como ver a su hermano Javier, aún joven en memoria. Apareció por las calles con un peso en su pecho que quemaba. No era solo protección, era ira pura. Los primeros días, la rabia lo dominó, como un animal acorralado, con ganas de romper el mundo para encontrar justicia. Pero el destino se encargó de mostrarle que la venganza no era tan simple. Manuel, el hombre que todos creían un amigo fiel, volvió a aparecer, rodeado de susurros venenosos. Sombras del pasado que creían dormidas despertaron con violencia. Rozaron la piel de Rosa y Javier con heridas abiertas y promesas rotas. La atmósfera se volvió densa, sofocante. Las miradas del pueblo se clavaban en ellos como cuchillos, prisioneros de un drama que se arrastraba desde hace años. Mientras todo esto ocurría, Rosa sentía ese nudo en la garganta que paraliza, el pecho opresivo que no deja respirar, pero también por momentos un hilo tenue de esperanza. Como el sol que entra tímido entre las nubes, sabía que la verdad podría liberar entonces, tras días de miradas, enfrentamientos y silencios rotos, Rosa encontró algo. Un documento, una carta, una fotografía, algo que nadie esperaba. El aire se volvió más denso, su corazón latía a 1000 por hora. Una pregunta aterradora le quemaba la piel. ¿Está realmente lista para enfrentar lo que ha estado guardando en el fondo de su alma durante tantos años? El pasado parecía querer arrastrarla de nuevo, pero esta vez, quizás, la lucha sería más cruel y definitiva que nunca. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso y me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Rosa sintió que el corazón le golpeaba con fuerza contra el pecho. La carta que había encontrado era más que un simple trozo de papel. Era un mapa de su pasado, un hilo que podía unir o desgarrar todo. Con manos temblorosas, la desenrolló. Un rayo de luz iluminó aquella verdad escondida. Pero el momento de la revelación se disipó cuando un grito desgarrador cortó el aire. ¡Rosa, no! La voz de Javier,
resonó en sus oídos como un eco de desesperación. Ella levantó la mirada y vio a Manuel, el hombre del que todos hablaban, pero que nadie quería ver. Estaba de pie en la plaza, con una pistola en la mano. El brillo del metán era frío como la soledad. El pueblo entero se detuvo. Miradas aterradas se fijaron en la escena. Un instante congelado en el tiempo. «¿Qué haces, Manuel?», preguntó Eduardo, saliendo de su asombro. El millonario había creído que todo lo que le rodeaba era solo un negocio. No se esperaba ese giro dramático. Pero había algo en la determinación de Manuel, algo sombrío, como una tormenta que se avecina. «Hoy termina este juego de sombras», Manuel gritó, y su voz resonó como un trueno. «Ustedes nos han hecho sufrir durante años». Todos los ojos se volcaron hacia Rosa y Javier, sintiendo que el aire se volvió denso y pesado. ¿Qué secretos estaba a punto de salir a la luz? Sin embargo, antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo retumbó en la plaza. El sonido desgarrador quebró la atmósfera tensa. Rosa sintió el mundo desvanecerse a su alrededor. Un grito de su hermano, un cuerpo cayendo al suelo. Todo sucedió en una fracción de segundo. Un movimiento instintivo de su propia madre resonó en su memoria. «Cuida a tu hermano, Rosa». Pero en ese momento se sintió impotente. Javier se desplomó. La sangre empapaba la tierra como un torrente rojo. Rosa gritó, el eco de su voz combinándose con el silencio aterrador que siguió. La gente empezó a mover sus pies como si ese caos desatado pusiera en marcha un atajo hacia la angustia. «No, no, no», rogaba ella, arrodillándose a su lado, el calor de su vida escurriéndose entre sus manos. Eduardo, ese tipo de ciudad que nunca había lidiado con la desolación verdadera, se lanzó hacia Manuel. El millonario lo miró con rabia, pero también con miedo. «Detente, lo que has hecho es una locura», gritaría, su tono mezclando desesperación y desafío. Las miradas del pueblo se volvían contra Manuel, pero la verdad era que todos tenían secretos. Rosa tembló. ¿Esa carta qué secretos desenterraría? La atmósfera había cambiado. La sangre en el suelo parecía clamar por respuestas, y toda la historia, que había sido ignorada durante años, resurgía como un monstruo. Rosa sintió una presión en el pecho. Los murmullos crecieron. El pánico se apoderó de todos. Este no era solo un acto de violencia. Era el inicio de una serie de revelaciones. Ella podía ver el miedo en los ojos de los vecinos, el horror reflejado en sus rostros. «Manuel, ¿qué has hecho?». Apenas podía pronunciar las palabras. Las viejas heridas del pueblo, aquellas que todos habían ocultado, empezaban a reabrirse. Un ambiente cargado de secretos se ponía al descubierto. La energía se disparó. No solo era el grito de un hombre, sino el eco de décadas de rencor. Y entonces, entre lágrimas y el sabor a hierro en el aire, Rosa entendió que la carga no era solo suya. Aquel disparo había desencadenado un torrente de verdades que amenazaban con arrastrarlos a todos. ¿Quién era el verdadero enemigo? La respuesta la atormentaba mientras miraba a Javier, su vida pendiendo de un hilo. Todo lo que creía saber estaba a punto de tambalearse. La plaza, en su silencio, se llenó de murmullos. La gente intercambiaba miradas y gestos, un rompecabezas de emociones. Rosa estaba atrapada entre el dolor y la revelación que se acercaba. Con un nudo en la garganta, se preguntó si alguna vez lograría perdonar, o si todo eso era solo el principio del fin.
Esa atmósfera estaba a punto de cambiar radicalmente, y nadie sabía cómo podrían salir de este espiral de locura. ¿Quién caería? ¿Qué secretos se revelarían? El futuro se veía oscuro y aterrador, y Rosa comenzó a temer que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. El silencio se volvió un monstruo. El grito de Rosa aún resonaba en el aire, como un eco de desesperación. La plaza, antes un refugio para murmullos y risas, ahora era un escenario de caos. Javier yacía en el suelo, el rojo de su sangre brotando en un paisaje que antes fue de colores vivos. Rosa, de rodillas, lo sostenía entre sus brazos, su corazón latiendo desenfrenado. «Javier, por favor, no», suplicó, su voz quebrada, casi ahogada por el dolor. Manuel, con la pistola en mano, retrocedía lentamente, el horror en sus ojos. La rabia que lo había impulsado se desvanecía, dejando solo una sombra inquietante. La multitud se separó a su alrededor, como si fuera un paria. Rosa miró hacia él, buscando respuestas, pero tampoco las encontró. Los murmullos del pueblo se hicieron más fuertes. Voces de incredulidad y acusaciones comenzaron a gritarse entre sí. «Es un asesino», resonó una voz, y otras se unieron, como un coro de indignación. Pero todo se detuvo en ese instante. De repente, una figura salió de la multitud. Era una mujer joven, con el cabello rizado y los ojos llenos de un fuego que parecía desafiar al mismo cielo. Nadie la había visto antes, pero su presencia exigía atención. Se acercó a Manuel, sus pasos firmes, desafiando el miedo que ahogaba a los demás. «¡Detente!», gritó, extendiendo las manos hacia él. «No sabes lo que has hecho». El tono de su voz era implacable, como si conociera un secreto que todos querían ignorar. Manuel, entre asustado y confundido, bajó un poco la pistola. «¿Quién eres tú?», balbuceó, su voz temblando. «Soy la verdad que has intentado enterrar», respondió ella, y el silencio se volvió aún más aterrador. Cada palabra era como un puñetazo directo al estómago. «No puedes escapar de lo que has hecho». Las miradas se centraron en ella, la curiosidad reemplazando el miedo. Rosa sintió un escalofrío. La mujer continuó. «La mentira que los ha mantenido a todos en la oscuridad está a punto de salir a la luz». «¿De qué hablas?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro, apenas consciente de su propio dolor. «Todo lo que han creído saber sobre este pueblo y sobre ustedes, Rosa y Javier, no es lo que parece. Ustedes son parte de una historia más grande, llena de secretos terribles». Las palabras resonaron como un trueno. Rosa sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», exigió, con la voz rota por la confusión. «Lo que pasó hace años no fue solo un accidente. Está ligado a los verdaderos dueños de esta tierra, aquellos que fueron traicionados. Ustedes no solo son víctimas, son herederos de una venganza que nunca se llevó a cabo». El corazón de Rosa se detuvo. Las piezas de un rompecabezas que jamás había logrado unir empezaron a cobrar sentido. Los recuerdos de su infancia, las historias contadas a medias, el dolor de su hermano, todo estaba alineándose en un espectro aterrador. «¡No!», gritó Manuel, su rostro pálido ahora. «No puede ser cierto». Su voz temblorosa llenaba el aire como un grito de desesperación. «Es cierto, Manuel. Es parte de esto también». La mujer insistió, y el caos en la plaza se detuvo por un momento. Los rostros se llenaron de preguntas. La tensión era palpable. Rosa miró a Javier,
que parecía atrapado entre la vida y la muerte. «¿Es verdad?», susurró, aferrándose a la carta que aún tenía en sus manos. «¿Estamos conectados con todo esto?». El aire se volvió más pesado. La revelación estaba frente a ellos, como un monstruo sacado de las sombras. El pueblo entero estaba atado a secretos del pasado y ahora se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué era real? ¿Qué no lo era? Un nuevo disparo resonó, pero esta vez no venía de la pistola de Manuel. Todos giraron, horrorizados, y el caos se desató. Un hombre apareció al final de la plaza, su cara cubierta por una máscara, sosteniendo un arma, sus ojos llenos de rabia. «La verdad no se puede ocultar. Nadie escapará de esto ahora». El terror se apoderó de todos. Rosa sintió un frío mortal recorrer su cuerpo. Todo estaba a punto de descontrolarse, y el giro inesperado había comenzado. ¿Qué más saldría a la luz en esta historia desbordante de secretos? ¿Quién era realmente el enemigo? El futuro era incierto y aterrador. El silencio se volvió un monstruo. El grito de Rosa aún resonaba en el aire como un eco de desesperación. La plaza, antes un refugio para murmullos y risas, ahora era un escenario de caos. Javier yacía en el suelo, el rojo de su sangre brotando en un paisaje que antes fue de colores vivos. Rosa, de rodillas, lo sostenía entre sus brazos, su corazón latiendo desenfrenado. «Javier, por favor, no», suplicó, su voz quebrada casi ahogada por el dolor. Manuel, con la pistola en mano, retrocedía lentamente, el horror en sus ojos. La rabia que lo había impulsado se desvanecía, dejando solo una sombra inquietante. La multitud se separó a su alrededor, como si fuera un paria. Rosa miró hacia él, buscando respuestas, pero tampoco las encontró. Los murmullos del pueblo se hicieron más fuertes. Voces de incredulidad y acusaciones comenzaron a gritarse entre sí. «¡Es un asesino!», resonó una voz, y otras se unieron, como un coro de indignación. Pero todo se detuvo en ese instante. De repente, una figura salió de la multitud. Era una mujer joven, con el cabello rizado y los ojos llenos de un fuego que parecía desafiar al mismo cielo. Nadie la había visto antes, pero su presencia exigía atención. Se acercó a Manuel, sus pasos firmes, desafiando el miedo que ahogaba a los demás. «¡Detente!», gritó, extendiendo las manos hacia él. «No sabes lo que has hecho». El tono de su voz era implacable, como si conociera un secreto que todos querían ignorar. Manuel, entre asustado y confundido, bajó un poco la pistola. «¿Quién eres tú?», balbuceó, su voz temblando. «Soy la verdad que has intentado enterrar», respondió ella. Y el silencio se volvió aún más aterrador. Cada palabra era como un puñetazo directo al estómago. «No puedes escapar de lo que has hecho». Las miradas se centraron en ella, la curiosidad reemplazando el miedo. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mujer continuó. «La mentira que los ha mantenido a todos en la oscuridad está a punto de salir a la luz». «¿De qué hablas?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro, apenas consciente de su propio dolor. «Todo lo que han creído saber sobre este pueblo, y sobre ustedes, Rosa y Javier, no es lo que parece. Ustedes son parte de una historia más grande, llena de secretos terribles». Las palabras resonaron como un trueno. Rosa sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Qué quieres decir?», exigió, con la voz rota por la confusión. «Lo que pasó hace años no fue solo un accidente. Está ligado a los verdaderos dueños de esta tierra, a aquellos que fueron traicionados.
Ustedes no solo son víctimas, son herederos de una venganza que nunca se llevó a cabo. El corazón de Rosa se detuvo. Las piezas de un rompecabezas que jamás había logrado unir empezaron a cobrar sentido. ¡No!, gritó Manuel, su rostro pálido ahora. ¡No puede ser cierto! Su voz temblorosa llenaba el aire como un grito de desesperación. Es cierto, Manuel, eres parte de esto también. La mujer insistió, y el caos en la plaza se detuvo por un momento. Los rostros se llenaron de preguntas. Pero de repente, un grito desgarrador recorrió la plaza. Una figura emergió de las sombras. Se trataba de una anciana con los cabellos grises y la mirada directa. ¡Alto! La voz era poderosa, llena de un desgarro que conmovió a todos. Era doña Clara, la matriarca del pueblo, la sabedora de historias. «Yo sé la verdad», pronunció, y el aire se detuvo. «Ustedes no saben nada de lo que ocurrió esa noche». Su mirada iba de Manuel a Rosa, desgarrando el roce de tensión. «Javier, eres hijo de un traidor que vendió a los suyos». Un murmuro se alzó en la multitud. Rosa sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», casi gritó. Doña Clara dio un paso adelante. «No solo eso. Ustedes son los últimos descendientes de una familia que ignoraba su propio legado. Esa venganza que decías, Manuel, no es solo tuya, es de todos». Las palabras cortaron como dagas. «No, no puede ser», exclamó Javier, luchando contra su dolor. «Eso no es cierto». Pero la confusión lo abrazaba y el miedo se apoderaba de la plaza. Se ha dicho que la familia de Rosa fue asesinada por haber traicionado a los suyos, pero la verdad es más oscura. La anciana respiró hondo. «El traidor no fue tu abuelo, sino tu padre. Y Rosa, tú también llevas ese nombre». Rosa sintió que el frío le recorría la espalda. Las miradas de los demás la atravesaban. Las verdades se desmoronaban y el caos comenzaba a tomar forma. Todo estaba a punto de descontrolarse. La plaza, la sangre, los traumas, todo cerrándose en un solo punto. Las relaciones se tambaleaban sobre la verdad oscura que se alzaba como un monstruo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Acaso el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaban? El futuro se veía sombrío y aterrador, y Rosa entendió que todo lo que había creído saber estaba a punto de cambiar por completo. Una sombra acechante se cernía sobre ellos, y la batalla apenas comenzaba. Rosa sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las revelaciones de doña Clara resonaban en su mente, mientras los murmullos se transformaban en gritos. Javier seguía en el suelo, su sangre tiñendo la plaza. Manuel retrocedía, entre la confusión y el horror. La mujer que había interrumpido se mantenía firme, con una determinación que encendía una chispa de esperanza en medio de todo el caos. Pero en ese instante, un ruido brutal cortó el aire. Un hombre encapuchado surgió como un fantasma entre la multitud. Su figura se recortaba contra la luz del sol poniente. Llevaba un arma que se alzaba con furia. «Esto no acaba aquí», gritó, su voz resonando como un trueno. Rosa se quedó paralizada. Las palabras de doña Clara se desvanecieron, desbordadas por la llegada de este nuevo monstruo. «¡Cuidado!», alguien gritó. La gente comenzó a empujar, buscando refugio. Pero el encapuchado ya apuntaba con su arma, y su mirada ardía con furia. El caos estalló. Los gritos se multiplicaron. Eduardo, el millonario, se lanzó adelante, intentando proteger a Manuel. Pero su enfoque estaba en el hombre armado.
El peligro solo crecía. Rosa miró a Javier, sintiendo que el poder de la verdad se desmoronaba en cada momento perdido. «Javier, levántate, por favor». El sol brillaba sobre ellos, pero el terror se apoderaba de la plaza. La mujer joven siguió desafiando al encapuchado. Su voz resonante llenaba el aire. «No puedes seguir con esto. ¡Detente! ¡Cállate! ¡No sabes lo que has hecho!». Él respondió con un tono de desesperación. Todo sucumbía al pánico. Nadie sabía qué esperar. Cada segundo se alargaba. El tiempo parecía detenerse. Aquel hombre estaba a punto de desencadenar una tragedia. Y la verdad que había surgido parecía desvanecerse de nuevo. «¡Bájalo!», Manuel gritó, retrocediendo, comprendiendo que la tensión podía estallar en cualquier momento. Las miradas de todos se clavaban en el enmascarado, pero sus ojos reflejaban terror. Era una bomba a punto de estallar. En un giro dramático, el encapuchado apuntó a Rosa. «Tú eres la clave para todo». Su voz temblaba y en sus manos el arma parecía cobrar vida propia. Rosa sintió que el miedo le cortaba la respiración. ¿Por qué ella? En ese momento, como si el universo hubiera decidido rebelarse, el encapuchado comenzó a despojarse de su máscara. «¡Basta!», gritó. Todos miraron fijamente. El silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Bajo la máscara, la cara de un familiar. «Hermanita». La voz sonó como un eco conocido. Era Tomás, su hermano perdido, aquel que creían muerto. «Tomás, ¿es realmente tú?». Su voz tembló. El corazón le golpeó con fuerza en el pecho. Recordaba las historias que les contaban de pequeño. Los juegos en el patio. El día en que desapareció. ¿Cómo había llegado a esto? «Sí, soy yo. Luché, sobreviví, pero todo esto era parte de un plan algo más grande». La desesperación se reflejaba en sus ojos, y Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Un plan?», preguntó ella, incredulidad llenándola. «¿Qué estás diciendo?». «Volver a unir lo que nunca debió romperse. No puedo dejar que te hagan daño. Pero no debemos permanecer aquí. La verdad cambiará todo». Su mirada se centró en la plaza, en la multitud aterrorizada. El caos creció a su alrededor, pero en ese momento todo lo que había creído, todo lo que había luchado por entender, se volvió borroso. Las palabras de Tomás resonaban en su mente, y el peso de la historia se desmoronaba. El ambiente era tenso, y el vacío de promesas perdidas llenaba el aire. ¿Qué significaba esto? ¿Tomás sería la salvación o solo traería más dolor? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras un nuevo estruendo resplandecía y la verdad comenzaba a emerger de las profundidades. Las sombras se proyectaban más densas, y Rosa miró a su hermano, dándose cuenta de que este nuevo giro había cambiado todo en un instante. ¿Era acaso el final o el comienzo de un drama aún más oscuro? La plaza estaba al borde del abismo. Rosa sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las revelaciones de Doña Clara resonaban en su mente, mientras los murmullos se transformaban en gritos. Javier seguía en el suelo, su sangre tiñendo la plaza. Manuel retrocedía entre la confusión y el horror. La mujer que había interrumpido se mantenía firme, con una determinación que encendía una chispa de esperanza en medio de tanto caos. Pero en ese instante, un ruido brutal cortó el aire. Un hombre encapuchado surgió como un fantasma entre la multitud. Su figura se recortaba contra la luz del sol poniente. Llevaba un arma que se alzaba con furia. «Esto no acaba aquí», gritó, su voz resonando como un trueno. Rosa se quedó paralizada. Las palabras de Doña Clara se desvanecieron.
desbordadas por la llegada de este nuevo monstruo. ¡Cuidado! Alguien gritó. La gente comenzó a empujar, buscando refugio, pero el encapuchado ya apuntaba con su arma, y su mirada ardía con furia. El caos estalló, los gritos se multiplicaron. Eduardo, el millonario, se lanzó adelante, intentando proteger a Manuel, pero su enfoque estaba en el hombre armado. El peligro solo crecía. Rosa miró a Javier, sintiendo que el poder de la verdad se desmoronaba en cada momento perdido. «Javier, levántate, por favor». El sol brillaba sobre ellos, pero el terror se apoderaba de la plaza. La mujer joven siguió desafiando al encapuchado. Su voz resonante llenaba el aire. «No puedes seguir con esto. Detente. Cállate. No sabes lo que has hecho». Él respondió con un tono de desesperación. Todo sucumbía al pánico. Nadie sabía qué esperar. Cada segundo se alargaba. Aquel hombre estaba a punto de desencadenar una tragedia, y la verdad que había surgido parecía desvanecerse de nuevo. «¡Bájalo!», Manuel gritó, retrocediendo, comprendiendo que la tensión podía estallar en cualquier momento. Las miradas de todos se clavaban en el enmascarado, pero sus ojos reflejaban terror. Era una bomba a punto de estallar. Y de repente, un sonido que nadie esperaba. Un segundo disparo resonó entre la multitud. Un eco que desató el pánico. Rosa sintió el aire helado a su alrededor. Todo pasó en un instante. La multitud se dividió en gritos y desesperación. Fue un golpe seco que impactó en el pecho del encapuchado. Este se tambaleó, la mirada aturdida, y cayó de rodillas. Pero lo que realmente paralizó a todos fue la identidad del atacante. Surgió de entre los gritos y el caos. Era Javier, todavía sangrando, pero con la mirada de un hombre convertido en bestia. «No te atrevas a tocarla», gritó, su voz rasgada resonando con más fuerza que nunca. La plaza estalló en murmullo. Todos miraban como si el mundo se estaba desmoronando en sus pies. Rosa no podía creerlo. «Javier, ¿qué has hecho?». Las palabras se le escaparon de los labios, llenas de horror. El encapuchado, antes una sombra, ahora revelaba un rostro que la dejó sin aliento. Era Tomás, su hermano perdido, aquel que habían creído muerto. «Tomás, eres tú». Su voz se quebró. La confusión y el asombro las mantenían en un círculo de caos. Tomás se esforzó por levantarse. Sus ojos reflejaban indignación y dolor. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué lo hiciste?». El desconcierto se extendió como fuego. Manuel, mirando a Javier, apenas podía concebir lo que había sucedido. «¿Por qué disparaste?», preguntó, mezcla de incredulidad y furia surgiendo de su boca. «Porque no puedo permitir que se haga daño a Rosa otra vez». La determinación de Javier resonó entre ellos, su herida palpitante recordándole el horror que había vivido. La revelación de su hermano, el motivo que los había traído hasta aquí, comenzaba a desmoronarse. Pero la verdad, Rosa apenas podía hablar. «Tomás, tú eras». «Estuve oculto, Rosa. Sobreviví. Y este pueblo lo sabe. Ellos me buscaron. Y tengo que acabar con esto. La promesa no se rompió. Estamos ante algo más grande. Todos nosotros». Todo se volvió ruido y caos. Doña Clara y la joven estaban en un rincón mirando la escena con terror. «¿Qué hay de la verdad entonces? ¿Qué significa esto para todos nosotros?», cuestionó la joven, su voz temblando. «Significa que no sabemos quiénes somos realmente». La voz de Tomás resonaba, la herida abierta en su pecho haciéndose eco. «Y ese es el mayor secreto de todos». El aire se volvió denso, abrumador. Las miradas se cruzaron.
El horror se impregnaba en cada rostro. Rosa sabía que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. La historia apenas comenzaba, y el caos se convertía en el hilo del destino que los ataba a todos. ¿Dónde estaba la verdadera libertad y la justicia? ¿Acaso todo estaba destinado a volver a repetirse? Mientras el sol caía en la plaza, Rosa sintió que el peso del mundo se desmoronaba. No eran solo secretos, era una tiranía de pasados ocultos, y nadie sabía cómo escapar. Nadie. La incertidumbre crecía, y Rosa se dio cuenta de que esto era solo el principio de la lucha. El futuro se oscurecía con sombras en cada rincón. ¿Quién realmente tenía la razón? ¿Quién se alzaría? ¿Y a cuál precio? La respuesta parecía siempre esquiva, y el desenlace podría ser más devastador de lo imaginado. Rosa sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las revelaciones de doña Clara resonaban en su mente, pero toda lógica se aplastaba bajo la presión de lo que estaba sucediendo. A su lado, Javier y Tomás intercambiaban palabras acaloradas. Un enredo de secretos a punto de estallar. Manuel estaba rígido, como un tronco ante una tormenta, y la mujer que había desafiado a todos seguía firmemente en su lugar, sus ojos fijos en el caos que se desencadenaba. «¡Basta! Este no es el momento», gritó Rosa, intentando poner orden en la locura que los rodeaba. La plaza estaba llena de miradas aturdidas, y el aire estaba cargado de un terror palpable. Pero incluso antes de que pudiera calmar la situación, un nuevo eco atravesó la plaza. Un ruido metálico, como el chirrido de una puerta que se abre con fuerza. Todos voltearon hacia la fuente del sonido. En el extremo opuesto de la plaza, una camioneta oscura apareció, conduciendo a toda velocidad hacia ellos. Los corazones de todos se detuvieron. «¡Cuidado!», gritó alguien en la multitud, mientras la camioneta derrapaba y se detenía bruscamente. La puerta trasera se abrió de golpe y varias figuras encapuchadas salieron disparadas, como si hubieran estado esperando el momento correcto para atacar. «¡Qué demonios!», murmuró Tomás, sus ojos desorbitados ante lo inesperado. Las figuras comenzaron a disparar al aire, causando que la multitud se dispersara en pánico. Era el caos total. Rosa sintió que su pecho se oprimía, la adrenalina la impulsaba, pero su mente no podía dejar de retroceder. Todo parecía un mal sueño. «¡Escóndanse!», gritó Manuel, pero sus palabras se perdieron en el griterío y el descontrol. Rosa apenas notó que otro disparo resonó, esta vez no al aire, sino contra el hombre que había intentado protegerla. Un balazo le dio en el abdomen y él cayó de rodillas, desgarrando en silencio con un grito desgarrador. «¡Manuel!». Rosa sintió que el tiempo se detenía. Su cuerpo se movía por instinto, y corrió hacia él, viéndolo desplomarse mientras el caos lo envolvía todo. La gente gritaba, algunos caían, y otros simplemente corrían tratando de encontrar un refugio. Pero ahí estaba él, Manuel, respirando con dificultad, su rostro pálido. «Rosa», murmuró, «ten cuidado». Sus ojos, que siempre habían sido tan firmes, ahora reflejaban un miedo indescriptible. Rosa se arrodilló a su lado, afuera del alcance de las balas, el sonido de la camioneta rugiendo, los encapuchados avanzando como sombras amenazantes. «Todo estaba planeado», murmuró Manuel entre jadeos. Ellos no son nuevos aquí. La verdad va más allá de nosotros». «¿Quieres decir que esto era parte de su plan?». Ella lo miraba, la confusión mezclándose con el terror. «¿Qué planes? ¿Quiénes son ellos?». Sin previo aviso, una figura alta emergió de detrás de la camioneta. Era el mismo hombre encapuchado que había aparecido antes, pero esta vez
El rostro quedó expuesto. Era un joven que Rosa reconoció de los cuentos de su infancia. Alguien que una vez fue parte de su vida, pero que había desaparecido sin dejar rastro. Era su primo, Álvaro. ¡No puede ser! Sus palabras salieron como un susurro incrédulo. El polvo en el aire brillaba bajo la luz del sol. El rostro de Álvaro era una mezcla de determinación y resentimiento. Lo lamento, Rosa. No tengo más remedio. La familia siempre ha estado en la línea de fuego, y ahora somos nosotros quienes debemos luchar. Su voz se transformó en un grito desgarrador. Es por ellos. Y en ese instante, en una mezcla de shock y desesperación, un rayo de luz surgió detrás de la camioneta. Un tercer hermano, uno que creían muerto, apareció con un grupo más. Armado con un rifle, miraba a los presentes, sus ojos llenos de rabia. No dejaré que repitan la historia. Nadie se saldrá con la suya. Rosa se sintió tambalear. Era su otro hermano, el que había sido dado por desaparecido. Todo en ella chirriaba, como si los cimientos de su vida estuvieran siendo desgastados. Recuerdos, verdades no dichas, los misterios que rodeaban su familia estaban a punto de estallar. ¿Por qué no habían regresado antes? ¿Qué secretos ocultaban? El verdadero horror estaba a la vuelta de la esquina. Mientras la sangre de Manuel manchaba el suelo, el caos se extendía y las viejas traiciones brotaron. Todo lo que creía tener claro se desmoronó, arrojándola a un abismo donde nada era seguro. El futuro era un laberinto oscuro, y la verdad, tan esperada, tan ansiada, se disponía a revelarse con una fuerza devastadora. Cuando el aire se volvió pesado con la ansiedad de lo que vendría, Rosa sabía que no solo estaban luchando contra un enemigo, sino contra todo lo que habían creído. Las sombras se acercaban y ella tenía que decidir, seguir adelante o dejar que el pasado la consumiera. Mientras las balas volaban y los gritos las envolvían, su corazón latía como un tambor de guerra, y no había vuelta atrás. ¿Quién estaba realmente en peligro? Rosa sintió que el caos la envolvía, las balas zumbando a su alrededor y los gritos resonando en su mente. Todo lo que creía. Javier estaba de pie, con el rostro pálido por el dolor, mientras Tomás intentaba recuperarse del impacto de la verdad que acababa de lanzar al aire como un rayo. Pero el espectáculo que estaba por desplegarse sería mucho más devastador. En medio del desorden, la figura encapuchada de su primo Álvaro apuntaba con su arma hacia ellos. Su mirada desafiante encendía la tensión en el ambiente. ¡Silencio!, rugió. Y las palabras resonaron con una fuerza que hizo que todos se congelaran. Hay cosas que no entienden. Sus vidas están en juego y no son las únicas. ¿Pero qué quería decir? Rosa sintió que su corazón se aceleraba. Un nudo se formó en su garganta. La confusión era una bola pesada en su estómago. ¿Qué estás diciendo?, exigió, el eco de su voz temblando como un hilo en la tormenta. Álvaro, con sus gestos nerviosos, empezó a hablar. Ustedes no solo están atrapados en una pelea familiar. Esto es más grande. Hay un secreto que involucra a nuestros padres, a todos, y ahora están aquí. En ese momento, una figura más apareció detrás de Álvaro. Era otra persona enmascarada, pero esta vez su presencia era diferente, más poderosa, más amenazante. La familia siempre ha sido una mentira, dijo con voz profunda, inespejada. Al quitarse la máscara, el rostro de la figura se hizo evidente. Rosa quedó atónita al ver a su madre, comiéndose las palabras que tanto anhelaba escuchar. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «No hay tiempo para eso, Rosa. Las cosas que creías saber son solo capas de un pasado doloroso». Su madre miró con determinación. El brillo en sus ojos desafiaba a la multitud.
Hay enemigos que van más allá de las rivalidades familiares. La tensión rebosaba, resonando más fuerte que los disparos. La plaza se llenó de murmullos y miradas incrédulas. ¿Estaba hablando en serio? Rosa no podía superar esta revelación. El eco de su infancia, el dolor de su hermano, cada secreto que habían mantenido oculto la ahogaba. «Esto no tiene sentido», gritó Javier, aún traqueteando, buscando la verdad en el lío. La sangre cruzaba su ropa, pero su furia comenzaba a ser palpable. «Es parte del plan, hermano», dijo Tomás, enfrentando la revelación con valentía. «Pensé que había sido un traidor, pero éramos todos víctimas. La familia fue arrastrada a esta lucha por un poder antiguo». El aire se volvió denso, como un gato atrapado en la historia de una casa vieja, y los murmullos comenzaron a tomar forma de gritos de incredulidad. La mirada de Manuel reflejaba el horror, mientras observaba el reencuentro de secretos que había deseado dejar en el pasado. «Esto no puede estar pasando», exclamó una mujer de la multitud. Romanticismo y terror entrelazados. La familia nunca debería pelear así. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre encapuchado comenzó a avanzar hacia Rosa, su paso decididamente seguro. «Dime, Rosa, ¿te atreverías a mirar la verdad frente a frente?» Sus palabras eran un cuchillo afilado, directo al corazón. «¿Por qué?» Ella sintió que todo se desmoronaba como castillos de arena a sus pies. «¿Por qué ahora?» Las preguntas acudían, apretando su pecho como un tornillo. El encapuchado extendió su mano. «Porque debes saber que todo esto fue orquestado por tu propio padre». La revelación cortante dejó al mundo en silencio. Él fue el que decidió seguir este camino, dejando heridas en lugar de paz. Pero tú tienes el poder de cambiarlo todo. Rosa sintió que el tiempo se detenía. Su padre, el mismo que había perdido años atrás, ahora era parte de esta trama secreta. En un solo momento, su vida se había transformado en un laberinto de traiciones y de decisiones que marcarían su destino. «No puede ser», gritó Javier mientras la incredulidad lo abrumaba. «¿Cómo puede ser ese el legado que nos dejan?» La plaza tembló y la atmósfera se volvió densa. El hombre se volvió hacia la multitud, su voz resonando en la tensión. ¿Están listos para enfrentar la verdad de su historia? ¿O se quedarán atrapados en la oscuridad? Rosa sintió la presión en su pecho. Sabía que su decisión ahora significaría todo. Las balas aún resonaban en el aire, los secretos del pasado comenzando a desnudarse. Mientras la multitud observaba, su vida pendía de un hilo y la respuesta dormía en su corazón. ¿Qué haría? ¿Seguiría el ejemplo de su padre o actuaría? La plaza se sumió en el silencio, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. Rosa sintió que el aire se volvía irrespirable. La tensión era como un hilo tenso, estirándose, intentando no romperse. Las palabras de su madre flotaban, pero el caos de la plaza le robaba el sentido. «¿Qué es lo que está pasando?», su mente gritaba, pero su garganta se negaba a formular la pregunta. Cada mirada de incredulidad comenzaba a transformarse en desesperación. «¡Detente!», exclamó Javier, su voz un susurro lleno de angustia. El encapuchado que había sido su primo iba a desvelar cosas que ni siquiera estaban listas para escuchar. «La verdad es la única salida», insistió Álvaro. «No pueden seguir ignorándolo». En su mirada había una rabia profunda, como si la ira de generaciones se hubiera acumulado para este momento. El grupo que lo rodeaba se mantenía tenso, temeroso de la inminente revelación. De repente, un murmullo recorrió la plaza como un rayo. Una figura emergió en la distancia.
Era una mujer con una vestimenta blanca, que al caminar parecía flotar, y su rostro irradiaba calma. Cuando llegó cerca, los murmullos se detuvieron. Frente a la multitud, con una serenidad inquietante, dijo: «La verdad no esperará más». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la mujer se acercaba. «Soy Ana», se presentó con voz clara, y de alguna manera cada persona sintió una conexión instantánea. «He venido a desvelar lo que ha estado oculto por años». Justo cuando Rosa pensaba que quizás Ana podía proporcionar respuestas, la mujer sacó un objeto envuelto en un paño gris. Con un movimiento rápido, lo levantó, revelando un viejo diario. «¿Están listos para saber quiénes son realmente?», preguntó. A sus pies, una explosión, un retumbo seco resonó en la plaza, y las personas gritaron. La multitud se dispersó en una ola de pánico. Un murmullo de terror llenó el aire mientras los rostros se tornaban cenicientos. Las miradas se refugiaron en la mujer, buscando respuestas. «Es el pasado regresando», dijo Ana, y su voz, aunque suave, fue como un trueno. Justo entonces un resplandor rojo brilló por encima de la plaza. Rosa vio una nube de humo al fondo. Siguió su línea de visión y, antes de pensar, gritó: «¡No, no! ¡Es una bomba!». El pánico se desató. Todos corrían, empujándose, buscando una salida. Javier cayó al suelo, su rostro pálido mientras se arrastraba. La confusión fue total. En medio del tumulto, Rosa sintió la mano de Manuel agarrar la suya, intentando protegerla, mientras todos se dispersaban. «¡Álvaro! ¿Qué hiciste?», gritó, su corazón palpitando al compás de su terror. «No fui yo», respondió, pero su voz se ahogó en el clamor del miedo. La plaza, una vez un lugar de reunión, había convertido en un campo de batalla. Más disparos resonaban entre el humo, entre las sombras, y los ecos de gritos se mezclaban con el ruido incesante de los corazones latiendo al unísono. La angustia llena de miradas perdidas se reflejaba en los rostros de todos. En medio de todo este caos, Ana, con determinación, levantó el diario. «El tiempo ha llegado, lo descubrirán todo. Ustedes no son lo que creen». En ese instante, una figura familiar emergió del humo. Rosa sintió un giro en su pecho. «¿Papá?». El hombre que había creído perdido estaba ahí, su rostro desvanecido por el tiempo. Pero la angustia en sus ojos era palpable. «No puedo dejarlos a solas con esto», dijo con voz firme. «La historia no será olvidada». Rosa dio un paso atrás, asustada, confusa. De repente, el encapuchado Tomás gritó: «¡Es un traidor!». Siempre lo fue. El silencio se volvió ensordecedor. Todos miraban a su padre. La figura era un ícono de su pasado, un recordatorio del dolor. «No pienses que has ganado. Nunca lo harás», dijo su padre con desdén. Pero justamente cuando la tensión estaba en su punto más alto, el cielo estalló con un estruendo. Una explosión resonó, no muy lejos de la plaza, y en esa fracción de segundo la realidad se trastocó. Rosa cayó al suelo, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en caos. Con un nudo en la garganta, miraba a su padre, a su hermano, al hombre encapuchado. La verdad, enredada en mentiras y traiciones, estaba a punto de salir a la luz. ¿Pero a qué costo? Las sombras del pasado se agazapaban, esperando cambiarlo todo de una vez por todas. Rosa sintió que el mundo se detenía en el momento en que el ruido de la explosión resonó en sus oídos. Cada grito, cada sonido distante se convirtió en un eco lejano, mientras la confusión se desarrollaba, y la plaza era un mar de caos.
Se arrastró hacia Manuel, el calor de su sangre aún vivo en sus manos, pero su corazón latía cada vez más débil. «No, no, no», gritó, mientras trataba de mantener consciente a Manuel. «Por favor, despierta, no puedes irte ahora». Pero su voz sonaba lejana, ahogada por el pánico que se desataba a su alrededor. La figura encapuchada, ahora despojada de su máscara, quedó petrificada ante la realidad de lo que había sucedido. Tomás, a su lado, se encontraba en estado de shock, las palabras atrapadas en su garganta. Y Ana, la mujer que había traído el diario, dio un paso adelante y gritó: «Necesitamos salir de aquí, ahora». Pero en esa confusión surgió nuevamente su madre, la autoridad que había estado ausente, y en su voz había una determinación. «La verdad siempre encuentra salida. Lo que importa ahora es salvarnos todos». Las palabras de su madre calaron hondo. Sin pensarlo más, Rosa tomó la mano de Manuel, quien la miraba con ojos entrecerrados y llenos de dolor. «Por favor, no me dejes». Por un segundo los recuerdos de su infancia volvieron a ella, llenos de risas y promesas. «Sigue adelante», murmuró Manuel, mientras su voz se desvanecía. Pero ella no podía dejarlo. Tenía que encontrar un camino. No solo para ella, sino para todos ellos. En medio del caos, un rayo de esperanza resplandeció. Javier se acercó. Su rostro siempre fuerte había mutado en una expresión feroz y decidida. «Todos, escuchen. Necesitamos refugiarnos en la antigua iglesia. Es el único lugar donde podemos estar a salvo. ¡Vamos!». La multitud comenzó a moverse, arrastrando con ellos un torrente de emociones confusas. Era un mar de cuerpos, cada uno llevando sus propias penas y secretos a cuestas. Mientras las sombras alcanzaban sus talones, Rosa sintió que la historia de su vida y toda la carga de su familia se apresuraba detrás de ellos. Al llegar a la iglesia, encontraron las puertas entreabiertas. El eco de las antiguas promesas resonaba en el interior, mientras la luz del sol se filtraba a través de los vitrales. Una vez dentro, Ana se apresuró a cerrar la puerta, buscando protegerlos del destino incierto que les acechaba. «Escúchenme», dijo, su voz rítmica y clara resonando en la penumbra. «Lo que quiero mostrarles cambiará todo. Sus vidas están entrelazadas de una falta de verdad. La historia que las sombras han tejido las ha mantenido cautivas demasiado tiempo». Nada. Mientras Ana deslizaba las páginas del diario por las manos entrelazadas de los hermanos, Rosa sintió que la verdad estaban revelando secretos que habían estado ocultos por años. Cada palabra resonaba con lamentos y redenciones. Cada historia entrelazada daba sentido a lo que había sucedido. «A veces, para sanar, debemos confrontar el dolor», dijo su madre, mientras sustentaba su mirada en cada uno de ellos. «Solo así podremos estar en paz». A medida que se compartían las historias y las lágrimas brotaban, el miedo se fue disipando. La presión en el pecho de Rosa comenzó a liberarse, y aunque el miedo seguía presente, un destello de esperanza iluminó su corazón. «Ahora sabemos quiénes somos, y no permitiré que nos repitan la misma historia», Javier, con la determinación floreciendo en su voz. «No estamos solos en esto». Rosa sonrió. La familia había encontrado su camino de regreso a casa, y en los momentos más oscuros, la unión era su salvación. Justo cuando las sombras aún acechaban, pero Rosa dejó que el poder de la verdad en sus manos guiara lo que vendría. «Esto no ha terminado», susurró uno de los encapuchados afuera. El final estaba cerca, pero Rosa sabía que la lucha era parte de la historia. La historia continuaría,
y a su lado, con la familia unida, todo sería posible. Rosa miró a su familia mientras se preparaban para afrontar lo que venía. De repente, el silencio se cortó con un solo grito de desafío. Ahora, tú que has vivido esta historia, tienes que suscribirte ahora al canal. No te pierdas las próximas historias que están a punto de llegar, y estas son exclusivas para ti. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Tu voz es importante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. Este es el momento.